Friedrich Nietzsche una vez dijo algo bien sorprendente. Dijo, Dios ha muerto. Ojo, esto no fue un grito de victoria, no fue una celebración, la verdad no. Fue más bien como un doctor que diagnostica una enfermedad profunda. Él vio que algo estaba pasando en la cultura de Occidente. Era un cambio enorme, un cambio profundo y que sacudía las cosas. Esta frase ha hecho eco en la filosofía desde entonces. Muchas veces se malinterpreta. ¿Qué quiso decir de verdad con esta frase tan dramática? No quiso decir que un Dios de verdad se había muerto. Ningún rayo del cielo lo confirmó. Más bien, quiso decir que la fe en el Dios cristiano se había debilitado. Esta creencia ya no era la base absoluta para la moral de Occidente o sus principios más importantes. La brújula de la sociedad estaba perdiendo su norte. Las viejas seguridades se estaban cayendo a pedazos. Era una observación sobre la cultura. Y una bien directa, la verdad. Esta muerte no era solo un problema para la gente religiosa. Afectaba a todos, según él. Hasta los ateos más convencidos sentían sus efectos. Todo el sistema de valores, leyes y sentido de Occidente se había construido sobre la base de Dios. Cuando esa base se rompió, toda la estructura se tambaleó. La historia que todos compartían en la sociedad estaba perdiendo a su personaje principal. Las consecuencias fueron, y son, enormes. Un cambio de verdad fundamental estaba ocurriendo. Nadie se iba a salvar de esto. Gap 2S. Así que, la frase de Nietzsche es una declaración cultural muy profunda. Marca un antes y un después bien importante en la historia. La muerte de una autoridad total, que nadie cuestionaba. El fin de una época muy larga. Nietzsche vio esto con una claridad sorprendente. También lo vio con algo de miedo, no con alegría. Entendía la importancia de este suceso. Sabía que traería tanto crisis como oportunidades. Un reto para la humanidad. Un nuevo capítulo estaba comenzando. Durante muchos siglos, Dios fue totalmente el centro de todo, la fuente principal de todo el sentido, el que daba las leyes divinas y los códigos morales, el juez final, que no se equivocaba, de las acciones humanas. De verdad, todo en la civilización de Occidente giraba alrededor de esta idea. Era el sol en el sistema solar de la cultura. El mapa de la vida tenía una señal clara de «usted está aquí», y un destino marcado como cielo o infierno. Esto daba estructura y una sensación de orden. La moral, por ejemplo, venía directamente de un mandato divino. El harás esto y no harás aquello estaban claros. El propósito en la vida estaba súper ligado a un plan divino. El arte, la filosofía, la música y hasta la vida diaria. Todo estaba muy influenciado por esta creencia central. Era un ancla bien fuerte en un mundo de tormentas. Daba consuelo, respuestas y un marco que todos compartían. Esta ancla mantenía firme a la sociedad, o al menos eso pareció por mucho tiempo. Le daba a la vida un guión. Luego llegó la Ilustración, una época de grandes cambios. La ciencia empezó a ofrecer explicaciones nuevas y fuertes sobre el mundo. La razón y las pruebas de la experiencia retaron a creencias muy antiguas. Poco a poco, pero seguro, el papel de Dios empezó a hacerse más chico. Pasó de ser el centro absoluto de la vida intelectual a estar en las orillas, para muchos. El universo parecía funcionar con leyes naturales, no por capricho divino o intervención constante. Este cambio fue poco a poco, pero sus efectos fueron profundos. Esta muerte de Dios no fue algo de repente, de la noche a la mañana. Fue más como una luz brillante que se va apagando lentamente. Un eclipse cultural lento, que se fue dando a lo largo de generaciones. El sol de la autoridad divina y de la certeza se estaba metiendo lentamente en el mundo de Occidente, dejando atrás un panorama muy diferente, más confuso. Nuevas preguntas surgieron en ese atardecer. ¿Qué guiaría ahora a la humanidad? Los mapas viejos se estaban volviendo inútiles, se necesitaba una nueva carta de navegación. Cuando Dios murió, hablando en metáfora, se abrió un espacio bien grande. Apareció un vacío existencial bastante alarmante. ¿Qué podría llenarlo?, se preguntaba Nietzsche. Esta era una de sus mayores preocupaciones. Un vacío apareció en el mero centro del sentido de Occidente. Dicen que la naturaleza odia los vacíos. Pero, ¿qué entraría corriendo a llenar este? Esta era una pregunta clave para el futuro. Las respuestas viejas ya no estaban. Las nuevas todavía no estaban claras. Este vacío tan profundo podía llevar fácilmente al nihilismo. El nihilismo es la creencia en casi nada.
ningún sentido propio en el universo, ninguna verdad objetiva, universal a la cual aferrarse, ningún propósito final para la existencia humana, solo un cosmos vacío, indiferente quizás. Esta es una idea que mueve mucho el tapete para muchos, la sensación de que todos los valores no tienen base, que nada importa de verdad al final. Una perspectiva dura y que da escalofríos. Si no hay Dios, algunos preguntaban, ¿entonces todo se vale? ¿La moral pierde por completo su base principal? Mucha gente se sintió desorientada, súper perdida, a la deriva en un cosmos que parecía no tener sentido. Como marineros sin una estrella que los guíe. Este fue el golpe psicológico de la muerte de Dios, una posible caída en la desesperación y el caos. Las respuestas de siempre a las grandes preguntas de la vida se habían esfumado para muchos, dejando un silencio incómodo. El mismo Nietzsche vio esta marea creciente de nihilismo. No lo veía como un punto final bueno, sino más bien como un pasaje peligroso, de transición, un síntoma difícil de la muerte de Dios, una sombra oscura por la que la humanidad quizás tendría que pasar, pero era súper importante no decidir vivir en ella. El nihilismo era un reto que había que superar, no un destino al que llegar. Era una señal de enfermedad, un problema que pedía una solución. Pero ojo, Nietzsche no era solo un profeta de desgracias. No se conformaba con solo diagnosticar la enfermedad. También vio una oportunidad difícil, que retaba, pero una oportunidad al fin y al cabo, entre las ruinas. Para que la humanidad, hablando en metáfora, madurara, para que se parara en sus propios pies, sin necesitar una figura de Padre Divino. Esto era un llamado a la fuerza, un llamado al valor y a una creatividad enorme. Él presentó la idea fascinante del Übermensch. Esto seguido se traduce como el superhombre. Esto no se trata de una raza superior, o de ser mejor genéticamente. Es una meta espiritual y filosófica, un nuevo tipo de ser humano al que aspirar. Alguien que pudiera vivir con sentido sin Dios, alguien que pudiera enfrentar el abismo y no caer en la desesperación, sino que, en lugar de eso, creara, afirmando la vida con fuerza. El superhombre, en la visión de Nietzsche, crea nuevos valores, valores que nacen de la vida aquí en la tierra, no dados desde arriba por un supuesto mandato divino. Estos nuevos valores afirmarían la vida, en toda su complejidad maravillosa y terrible, aceptando tanto la alegría como el sufrimiento como parte de existir. El superhombre le dice sí a la vida, sin necesitar que lo validen desde afuera, o la promesa de una recompensa. Este es el acto máximo de confiar en uno mismo, y una prueba del potencial humano. Gap 2S. Entonces, ¿quiénes somos ahora en este nuevo panorama, sin Dios como nuestro guía principal y el que nos da las leyes? Nietzsche sugiere que somos radicalmente libres, pero esta libertad viene con una responsabilidad enorme. La responsabilidad de crear nuestro propio sentido, de forjar nuestros propios caminos, individuales y como grupo. Una tarea que puede dar miedo pero también emocionante, está frente a nosotros. Definirnos a nosotros mismos, nuestro propósito, nuestros valores, en un mundo que ya no nos los da hechos. La pregunta de nuestra identidad sigue abierta.